en realidad de entrar en la materia. Hemos hecho un poco una reflexión sobre nuestro rol como profesionales o como economistas, que siempre debe buscar la mejora social, que siempre debemos reflexionar qué tipo de sociedad queremos, cuál es la sociedad ideal que queremos. Y obviamente, también en nuestro desarrollo profesional, en nuestro desarrollo como economistas, tenemos dificultades para poder desarrollar nuestra profesión como cualquier otra profesión. Hay dificultades porque las ciencias sociales no pueden repetir una y otra vez como en laboratorio lo que se puede ejecutar, lamentablemente. Entonces, en el campo de la política económica hay mucho debate, hay mucha discusión. Hay cosas que nos han llevado al consenso, el aspecto teórico, las estadísticas, las nuevas técnicas de análisis, pero siempre están presentes las premisas, los supuestos, las ideologías, los juicios de valor, y de manera que es natural, es normal, es algo que no hay que ponerse enojado, disentir, contradecir, debatir, obviamente con nivel académico y con altura, porque tenemos los seres humanos esa característica de pensar y de tener visiones distintas. Hemos reflexionado un poco de que la ciencia económica, como tal, es una ciencia que siempre va a buscar el qué, cuándo y dónde y el porqué de los fenómenos que investiga. Y dentro del contexto de las ciencias, la economía está dentro de las ciencias empíricas o factuales, junto a las ciencias naturales. Las ciencias empíricas o factuales son ciencias que siempre buscan basarse en la experiencia, en la práctica, en la objetividad, en los fenómenos, en los hechos. Y la observación en las ciencias sociales es fundamental. Nosotros no podemos hacer observaciones en laboratorio, tenemos que hacer una observación en el desarrollo del devenir histórico. Siempre las ciencias, ya sean naturales o sociales, toda ciencia busca, en el campo de las ciencias factuales y empíricas, busca establecer ciertas leyes. En el campo de las ciencias sociales, las leyes son probabilísticas del comportamiento humano, porque son leyes del comportamiento humano. Entonces, estas leyes nos ayudan obviamente a explicar, a describir lo que pasa en la realidad, a comprobar que eso se da recurrentemente porque se trata de una ley, de manera recurrente bajo determinadas condiciones la ley se cumple. Así habíamos dicho la ley de la demanda, por ejemplo, cuando bajan los precios y se tratan de bienes normales, por ejemplo, de carne, de vacuna, carne de ganado vacuno, o carne roja que nosotros lo conocemos también. Si bajara el precio, aumentaría la demanda. Eso es algo que ocurre, porque quienes descubrieron la ley de la oferta y la demanda como una ley fundamental en la economía, vieron el comportamiento de las personas ante la variación del precio. Y, sin embargo, no quiere decir que en todo tenga que bajar el precio, porque si bajamos el precio de la sal, no vamos a aumentar el consumo de la sal, porque la sal es altamente inelástica, lo mismo que los medicamentos. No porque baje el precio del antibiótico vamos a tomar más antibióticos y comprar más antibióticos. Entonces, las leyes son probabilísticas y eso nos ayuda a predecir las tendencias y los hechos futuros, pero al mismo tiempo nos ayudan a mejorar la realidad. Las ciencias sociales son las ciencias que nos ayudan a explicar, a entender, a comprender todos los fenómenos sociales. Pero los fenómenos sociales son fenómenos hechos por el comportamiento del ser humano.
De manera que son las ciencias de los seres humanos. Las ciencias sociales son las ciencias de los fenómenos sociales, dice Mauricio Duverger, ¿no? Dentro de esas ciencias sociales está la economía. Pero la economía también ha ido profundizándose, ampliándose. Y Schumpeter nos dice de que ya la economía se ha convertido como en un autobús en el que viajan muchos pasajeros con muchos intereses y habilidades, con diversidad de disciplinas, stock de conocimientos, información y técnicas. Es decir, que lo que antes se decía que era la economía política, porque la economía que conocemos hoy, así con ese nombre solamente de economía, surgió con el nombre de economía política. Si ustedes leen los clásicos, siempre se habla de economía política. Pero no tenía tantas disciplinas, no había la microeconomía, la macroeconomía, la economía internacional, la economía nacional, la economía, bueno, todas las economías, incluso hay economía del ambiente, economía de la información, hay tantas disciplinas de la economía, y una de ellas es la política económica. La política económica nos ayuda a comprender la relación del Estado con la economía, porque el Estado influye determinantemente en la economía. Entonces, dentro de la especialización de las ciencias, la economía ha ido profundizando y ha ido generando tantos conocimientos que hoy todo economista y ustedes que ya están cerca de graduarse, ya tienen una caja de herramientas, que es lo que dice Joan Robinson, la box of tools, ¿no? Box of tools, la caja de herramientas. Ahí vamos poniendo los modelos, la teoría, nuestros conocimientos, para que cuando seamos profesionales los podamos aplicar. Y obviamente hay que saber aplicar. No se trata solamente de acumular conocimientos, sino también de aplicarlo. A ver, un poco, hagamos una analogía. ¿Qué tal si un electricista llega con su casco, con sus botas, su uniforme, sus guantes, pero se pone a arreglar un cable y porque sus botas le molestan, se saca las botas, porque se molestan los guantes, se saca los guantes y agarra su caja de herramientas y en lugar de sacar un alicate que sirva para cortar los cables, agarra más bien una sierra metálica y corta el cable con una sierra. Digamos, realmente ha hecho todas las cosas mal, ¿no? Y obviamente le va a pasar energía eléctrica y le va a llevar un susto de su vida. Entonces, no se generó las condiciones y no llegó a utilizar la herramienta correcta. Entonces, nosotros tenemos que saber contextualizarnos y saber utilizar las herramientas correctas. Pero en esa aplicación de las herramientas correctas, en esa aplicación de querer tener más conocimientos y de desarrollar más conocimientos científicos, la ciencia económica ha ido enfrentando y todas las ciencias sociales han ido enfrentando ciertas limitaciones que son propias y comunes, podríamos decir, a todas las ciencias sociales. La primera es que hay una complejidad muy grande de los fenómenos que estudiamos en los fenómenos sociales. De manera que para entender esos fenómenos muchas veces tenemos que hacer abstracciones de los mismos, porque es muy difícil conocer en su totalidad, hacemos supuestos, abstracciones, para que podamos entender bien. Construimos modelos, los modelos son abstracciones. El modelo del mercado, de la oferta y la demanda, es una abstracción. Imagínense a una persona que vende en el abasto o en cualquier mercado, no ha ido a la universidad, no sabe la ley de la oferta y la demanda académicamente, pero en la vida, en la práctica, sí lo ejecuta. Y sabe quizás más que un estudiante la sensibilidad de la demanda y de la oferta. Sus determinantes, sabe los determinantes de la oferta y la demanda por la práctica en sí. Pero nosotros sin necesidad de estar en el mercado, sin necesidad de estar en el abasto, podemos
analizar el funcionamiento del mercado de cada uno de los productos que se venden. Entonces hacemos abstracciones. Y hacer esas abstracciones no es fácil. Pero alguien está pidiendo entrar. Le damos la bienvenida a Sisi Sánchez. Entonces, nosotros hacemos abstracciones permanentemente, pero como nuestra formación, de lo que se trata es de acumular un conjunto de modelos, de teorías, de abstracciones, para poder después aplicarlos en determinados momentos, ¿no? Es muy difícil en toda ciencia descubrir leyes, y mucho más en las ciencias sociales, que son leyes probabilísticas del comportamiento humano. Esta es una limitación de las ciencias sociales. Y mucho más, a veces no podemos cuantificar todo, queremos matematizar todo, pero no se puede. Hay muchos aspectos cualitativos. Y mucho más en las sociedades humanas donde hay la democracia, la libertad. La libertad hace que el ser humano tenga reacciones que quizás nunca antes había reaccionado de una manera ante un hecho, un fenómeno o ante algún tipo de influencia que se pueda dar, o ante una realidad, ante un fenómeno. Entonces, la libertad también dificulta mucho el conocer el comportamiento humano, porque como las leyes y las teorías se basan en lo que el comportamiento humano recurrentemente llega a darse, para poder entender una teoría explicará lo que la sociedad se comporta de una determinada manera, ¿no? Ahí está la expectativa de las teorías, la teoría de las expectativas racionales. Entonces las personas ante la información nueva cambian, por ejemplo, su comportamiento. Al cambiar su comportamiento en libertad, es impredecible que puedan tener cambios en su comportamiento, no se sabe. Obviamente no se puede experimentar en las ciencias sociales, en laboratorios. Y la experimentación es en el devenir histórico, en el desarrollo de la sociedad. Por eso es que debemos, quizás los economistas, ser muy, muy cuidadosos siempre en aplicar nuestros conocimientos. ¿Por qué? Porque no se puede hacer la reparación como si fuera, digamos, reparar un auto, o reparar un artefacto en tecnología, o reparar un software en ciencia de la computación. No, el daño va a quedar. Se atenuará los daños a futuro, se tratará de eliminar los daños a futuro, pero el daño ya se cometió. Entonces, tenemos estas dificultades, así como hacemos las previsiones. No nos gusta modelar y proyectar, pero siempre hay hechos impredecibles y muchas veces no se cumplen. Se proyecta que va a haber un nivel de crecimiento, el gobierno quiere que crezcamos al 5% este año, pero yo veo bastante difícil, porque quiso colocar los bonos por 2.000 millones para no solo llegar a arreglar el problema de la deuda, sino también para tener recursos para inversión pública, y no ha podido. Solo pudo colocar 850 millones en bonos soberanos. Algunos dijeron que era un fracaso. Fracaso habría sido que no logre colocar nada. 850 millones es nomás plata, ¿no? Entonces, yo creo que intentará más, luego, después intentará algo más, pues. Quizás cambien las condiciones. Yo creo que el gobierno inteligentemente dijo, no colocamos más, esperemos mejores condiciones. Por ahí el gobierno crea mejores condiciones. Una buena condición en el caso boliviano es, por ejemplo, la inflación es baja, 0.9 el año pasado. Si de verdad logra de que cambie la justicia y logra que se sienten las bases para hacer cambios importantísimos en la justicia para dar seguridad jurídica, quizás
hace esfuerzo por reducir el déficit, quizá busca promocionar mucho más las exportaciones. Entonces, puede generar nuevas condiciones que le va a mejorar su posición en el campo internacional en el análisis de riesgo país, porque los bonos van a cobrar los que prestan plata comprando los bonos, van a siempre analizar el riesgo para llegar a aplicar su inversión. A más riesgo, mayor tasa de interés le van a exigir al gobierno. Entonces, esas predicciones que se hacen del crecimiento de todo eso al futuro es importante. En las ciencias económicas y sociales las hacemos, pero no tenemos un control total de lo que va a pasar en el futuro. Hacemos previsiones. El presupuesto es un presupuesto. Es una previsión de gastos y de ingresos, un presupuesto. A veces se dan los fenómenos en su formalidad, similitud, pero no son fenómenos totalmente iguales. La inflación en Bolivia que se dio en 1985 no es una inflación similar a la que se está dando en Venezuela. En 1985 nosotros teníamos condiciones distintas, pero también la inflación era alta. Los venezolanos no han llegado así al extremo del caso boliviano, que en 1985 don Víctor Paz Estensudo tuvo que eliminar 6 ceros, eliminar y convertir lo que era antes de un peso boliviano en un solo boliviano. Nominalmente éramos millonarios, pero realmente éramos pobres. Entonces la relatividad histórica está también presente en las ciencias sociales. Se repiten los fenómenos, pero sus causas e incluso sus efectos no son totalmente idénticos. Pueden repetirse la inflación aquí y allá, pueden repetirse las causas de las crisis económicas aquí en Bolivia, en Estados Unidos, en cualquier parte. La receta no es la misma. Y el fenómeno tiene similitudes, pero no es un fenómeno 100% igual. Pero igual el conocimiento nos permite dar respuestas a eso, a las crisis económicas, a las recesiones. Ya tenemos los economistas una base teórica de experiencia histórica, de conocimiento científico sobre qué hacer en las recesiones. O qué hacer cuando hay alta inflación, evidentemente. Y finalmente, dentro de estas limitaciones, la complejidad de los fenómenos, y está la cuestión de que los científicos llegan al mismo fenómeno a veces a darle diferente terminología. Y eso hace una chipazón de términos, ¿no? No siempre tienen un consenso en la terminología de los hechos, los fenómenos o las categorías que se utilizan. Bien, este es un pequeño repaso que hemos hecho de lo que hemos visto en la anterior unidad, ¿no? Aquí, en esta cuestión de las dificultades que tenemos los profesionales de las ciencias económicas, es bueno conocerlo esto, que acabo de explicarlo, porque en la vida nos dicen, pero ¿acaso vos no sos profesional y no podés arreglar esta cuestión? Pero ¿para qué te has formado? A mí me dejaron un poquito mal parado en una conferencia que di en la Central Obrera Departamental sobre la situación económica del país. Hace unos años atrás me invitaron para que yo pueda dar una conferencia. Entonces hice una evaluación de la economía y obviamente daba mis propuestas y mis sugerencias ante los problemas que enfrentaba la economía. Y al final una trabajadora levanta, cuando ya terminé la conferencia, me aplaudieron, varios me felicitaron, pero de pronto una señora levanta la mano y me dice, licenciado, ¿por qué no se ponen los economistas de acuerdo, no se reúnen? ¿Por qué no se reúne el ministro de Economía con el Colegio de Economistas? Yo estaba en el Colegio de Economistas. Y nos solucionan el problema económico. ¿Por qué permiten que sigan subiendo los precios?
y nuestro salario no alcance para comprar lo mismo? ¿Por qué botan a nuestros trabajadores, a nuestros colegas y hay cada vez más desempleo? ¿Por qué ocurren estas cosas? Si usted domina la economía, el ministro de Economía domina la economía, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no hacen las cosas para que mejore la situación? Y por último, el ministro de Economía sabe economía y ¿por qué no aplica bien su conocimiento? Entonces yo le digo que ella tiene toda la razón, pero la economía se trata del comportamiento humano. Se trata de ver cómo podemos mejorar las condiciones económicas, influyendo y dando condiciones al comportamiento humano para que se realicen las actividades económicas. El solo hecho de dar una información afecta tanto en la economía. Si alguien dijera, mañana va a devaluar el gobierno el peso boliviano ante el dólar, imagínense la hecatombe que se comienza a dar. Entonces estamos ante la presencia de conductas humanas, de fenómenos sociales, y el conocimiento de las ciencias sociales cada vez más ha ido dándonos herramientas, pero no son suficientes para poder resolver de una manera exacta los problemas que enfrentamos. También enfrentar los problemas significa un arte. ¿Y cuál será el arte de un economista? El arte de un economista será saber conocer bien el problema y utilizar las herramientas del conocimiento más adecuadas para poder resolverlo. Utilizar los conocimientos de las teorías, de las leyes, de manera correcta. Pero muchas veces en esto, y aquí vamos a otro punto, muchas veces en esta práctica, en esta realidad de enfrentar las cosas, no tenemos los conocimientos, no están en los libros. Usted puede agarrar su libro de macroeconomía básica, intermedia y avanzada y no encuentra una teoría que realmente resuelva el problema que estamos enfrentando. Hay teorías cercanas, aproximadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos? No. Los economistas tenemos que llegar a resolver en la práctica los problemas que enfrentamos. Por eso se considera que nuestra ciencia económica es una ciencia práctica. Se desarrolla en base a la práctica. No el practicismo, estamos hablando de la práctica. El practicismo es la práctica por la práctica. La práctica es aplicar todo lo que se tiene para resolver el problema que se enfrenta. Y si todo lo que se tiene no es suficiente, igual hay que hacer algo con esos conocimientos que tenemos, pero estudiando, verificando, investigando, conociendo. La práctica tiene que ser conociendo, investigando. Al conocer, investigar, vamos a crear teoría. La práctica nos ayuda a avanzar la teoría y así lo dice Mauricio Duverger y varios economistas. Pareto también dice lo mismo, ¿no? Dice Adam Smith ha tratado de proporcionar investigaciones sobre cuestiones prácticas de economía y las obras de Walras y de Edgeworth sobre economía pura han venido después de una infinidad de obras de economía práctica y teórica. Entonces, esas grandes obras de la gigantesca obra de Adam Smith nos ayudó a entender el comportamiento de los seres humanos, fundamentalmente el funcionamiento de los mercados. Entonces, la acción práctica, la praxis, el arte generan el avance científico en la economía y la política económica. Y
Imagínense un ministro de Economía y que diga, pucha, no hay qué vamos a hacer ahora cuando la recesión con la pandemia. La gente no está trabajando, se está quedando en su casa, el Estado lo está obligando. Yo no quisiera que lo obliguen. El ministro de Economía seguramente decía, ¿cómo es posible que obliguemos a la gente? ¡Qué desperdicio! Pero el ministro de Salud dice, sí o sí tiene que quedarse en su casa porque si no se va a morir. ¿Qué preferimos? ¿Una gente muerta o una gente resguardada, aunque sea con hambre? Entonces, una realidad. Entonces comenzamos. ¿Qué ocurrió en la humanidad? 1928, la Gran Depresión, cayó la producción más que nunca. Pero en 1928 no había la obra de Keynes, de la teoría general de la política fiscal, de la política monetaria. En 1928 los economistas no habían teorías, decían que era el mercado iba a solucionar, pues. Dejar hacer, dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer. Pasó en 1929, 1930, 31, 32, 33, 35, 36. Publica Keynes, pero una gran revolución keynesiana, pero muchos no le dan la importancia. Tantos años. El mercado no dio solución a los problemas de la recesión. Y Keynes dijo que había que jalar la demanda agregada con política fiscal, aumentar la demanda agregada con política fiscal. Entonces, ¿pero qué hacían? Trataban los economistas de dar una respuesta. ¿Qué han hecho los economistas cuando se dio la pandemia? ¿Qué hicimos en el análisis? Revisamos pues la historia, pero no era igual, queridos estudiantes. La recesión de 1928 en efectos fueron muy parecidos que la que tuvimos con la pandemia, pero no era la misma recesión. Pero no dudamos. Ya nuestros conocimientos decía, esto es un problema desconocido y tenemos que aplicar, ¿qué cosa? Política fiscal, pues. Política social, hay que entregar, regalar plata. Se regaló plata en Bolivia, en Estados Unidos, en los países donde el Estado muy pocas veces entra en la economía. Tuvieron que dar plata a la gente porque se estaba muriendo de hambre. No tenía para ganarse el pan de cada día saliendo a las calles, en el caso boliviano, con la economía informal. Entonces, dijeron bono canasta, bono familia, bono y una serie de bonos, cuando nunca se había dado tantos bonos en ese gobierno de transición. Ahí está la señora Áñez, que está arrepentida de sus colaboradores. No tenía muchos conocimientos de economía, pues la señora, ¿no? Pero quienes entraron también, digamos, enfrentaron en función de su ideología. Dieron respuestas. No todo fue malo, como da a entender el gobierno actual, ¿no? Que todo fue un error. No fue todo un error. Hay cosas acertadas, con otro nombre lo sigue haciendo el Estado y el mismo gobierno. Tuvo que dar bonos la señora Áñez y después entró el gobierno también y dijo, demos el bono contra el hambre. Fue un error de la señora Áñez no haber dado el bono contra el hambre. Debía dar. Ofrecieron, bueno, también tenían restricciones, porque ¿de dónde iban a sacar plata? Recibían créditos internacionales y la Asamblea no les aprobaba. Nos dio el Fondo Monetario Internacional 350 millones, la Asamblea no lo aprobó, el gobierno lo devolvió en un país pobre y ahora, no sé, pues en algún momento hay que debatir esto, queridos estudiantes. El gobierno se está prestando plata a tasas de interés mucho más altas que lo que nos estaba cobrando el Fondo Monetario Internacional. Y pueden decir, pero nos imponía, ¿qué cosa nos imponía? Nada.
porque somos soberanos, nos recomendaba, mas no nos imponía. Nos recomendaba que eso sea aplicado para reactivar la economía. 350 millones lo devolvimos, dando yesca. No. Esto es esta es la realidad pues de las ciencias sociales. Visiones distintas, ideologías distintas. ¿Es el demonio el Fondo Monetario Internacional? No, no hay demonios en economía. Después de Stiglitz, que llegó, digamos, a revolucionar el rol de los organismos internacionales, Stiglitz en el Banco Mundial, los organismos internacionales ya no son los mismos, pero la sociedad ya no es lo mismo, el mundo ya no es bipolar. El Fondo Monetario Internacional, cuando el mundo era bipolar, tenía un rol distinto, defendía el sistema capitalista. Hoy el Fondo Monetario Internacional es más estabilizador, ayuda más, es más, nos dio plata, 200 millones, nos dijo, tomen, el Fondo Monetario del sueldo dar a todos los países del mundo en función de su cuota recursos para que se reactiven. Y el gobierno tuvo que aceptarlo, pues. Y dijo, lo aceptamos porque es de, digamos, sin ninguna condición. Lo aceptó los 250 millones, no 200, 250 millones. Entonces, yo estoy tratando de dar aquí, queridos estudiantes, un ejemplo de cómo nuestra ciencia económica y cómo nuestra práctica como economistas tiene que basarse en saber encarar correctamente lo que tenemos al frente. Muchas veces, el ahora presidente del país nos decía, los opinólogos, porque damos nuestra opinión. Yo no me enojo que me digan opinólogo, porque doy mi opinión. De eso se trata, ¿no? Yo no soy ministro, no soy viceministro. Y lo que hacen ellos, si no estoy de acuerdo, tengo que dar mi opinión porque no hicieron las cosas bien también. Es un absurdo que hayan devuelto esa plata al Fondo Monetario Internacional. Un absurdo. Yo creo que ¿cómo se habrán reído los del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se habrán reído de nuestros ministros, de nuestro gobierno, el Fondo Monetario Internacional? Pero ¿cómo habrá disfrutado el gobierno de devolverlo? ¿Cómo habrán disfrutado? Y decir, hemos devuelto esa plata y están fregados los ministros de Economía, los del Banco Central y ahí a nuestro colega Vanegas de Ciencias Económicas. Estarán quizás disfrutando ellos de eso. Pero así somos los seres humanos. Cometemos errores y a veces disfrutamos de los errores. Pero el daño lo hacemos a la economía y a Bolivia. Porque esos 350 millones podían haber sido invertidos en salud. En salud. No se lo hicieron. Entonces, este es un tema del desarrollo de la ciencia y de nuestra profesión. Siempre investiguemos, queridos estudiantes, para que si usted está acá gerentando una empresa, conózcala bien su empresa, conozca su entorno, busque los fenómenos que están detrás de lo que está pasando. Eso es práctica, eso es realidad. Tampoco hay que considerar, dice, que la relación entre acción y ciencia constituye una cuestión de simple precedencia histórica, sino que debe entenderse como una necesidad, como una vocación de las ciencias sociales hacia la acción.
Esa tiene que ser nuestra vocación como economistas, queridos estudiantes. Nos lo dicen científicos economistas y en la vida real es así. Bien, ¿hay personas nuevas? No hay, ¿no? Hay personas que han llegado recién. ¿Me pueden decir quiénes han llegado recién para que les ponga asistencia? ¿Aló? Licen, buen día. No sé si me tomó en cuenta para la lista Víctor Hugo Arteaga. Arteaga, sí, Víctor Hugo Arteaga. Ya les ponemos asistencia. Víctor Hugo, buenos días. ¿Quién más? Buen día, Licen. Sánchez, Choqueres y Bianca. Sánchez, sí, Bianca, buenos días. También le pongo su asistencia. Perfecto. Bien. Ahora, estamos explicando estos aspectos metodológicos, estos aspectos conceptuales. ¿Ustedes ya han hecho práctica empresarial? ¿Han ido a alguna empresa? ¿Qué prácticas han acumulado hasta ahora en su formación profesional? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Me puede decir cómo va el aspecto práctico en la formación profesional? Víctor Hugo, ¿usted qué opina sobre la cuestión de la formación y la práctica en la carrera de economía? Buen día, dicen compañero. ¿Cómo Más que está? todo, ¿no? La práctica es lo que uno lo vive a diario, ¿no? En nuestra carrera y todo lo que hacemos, ¿no? De acuerdo a lo que estudiamos, nos sirve, ¿no? Es como, como una experiencia más para uno. Yo en la actualidad ahorita me encuentro trabajando en el Banco Nacional. He pasado por varias áreas y de acuerdo a eso uno va adquiriendo conocimiento y bueno, viendo cómo se desenvuelve en el ámbito, ¿no? Para poder uno enfocarse y a ver qué es lo que en qué se va a enfocar directamente. Muy bien, Víctor Hugo, y yo le felicito. Trabajar y estudiar además es un mérito. Yo tengo esa experiencia también, trabajé y estudié, ¿no? Y estudiaba en la noche yo, porque en esa época no había tanta facilidad como ahora, de alguna manera se puede estudiar y trabajar en el día. Pero lo que usted dice es cierto. Mire, conforme va avanzando sus conocimientos, usted va avanzando en la carrera, usted siente que está más preparado para la práctica en su trabajo, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y eso es lo que debemos hacer. Lo ideal es que debemos siempre buscar aplicar nuestros conocimientos en la práctica. No tenerle miedo, no tenerle miedo. Obviamente que en base a nuestro conocimiento vamos a llegar a seleccionar nuestros conocimientos de esa caja de herramientas que tenemos. Y es en la práctica que nos va a decir si hemos seleccionado correctamente el modelo, la teoría, el conocimiento para aplicarlo. Pero no se lo aplica al 100% así como dice, digamos, las cosas que nos lo han escrito, que nos han dado a entender, sino que uno tiene que tener el arte de saber aplicar. ¿No? Es más, para las ciencias sociales, ya entrando a un nuevo tema, para las ciencias sociales, resultó todo un proceso histórico dificultoso de que nos consideren ciencias. En el mundo científico, muchos nos decían, las ciencias sociales no son ciencias, porque no pueden comprobar sus leyes en laboratorio. No pueden. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Obviamente era un tema de los economistas y de todos los que están en las ciencias sociales, lo mismo los sociólogos,
los científicos de las ciencias naturales decían, las ciencias sociales no pueden ser más que ciencias, más que cuestiones de especulativas, porque no se pueden comprobar en la realidad. Entonces, ¿cómo determinar qué es lo científico y qué es lo no científico en el campo de las ciencias sociales y en el campo de la economía? Esa pregunta se venían haciendo y era un dolor de cabeza, obviamente, los economistas de aquellas épocas. Y uno de los que más aportó en ese campo, un gran economista inglés, David Hume sería en inglés, ¿no? Que vivió entre los años 1711 y 1780, planteó una regla y dijo, las ciencias sociales y la economía son ciencias científicas, son ciencias, porque se puede saber qué es lo científico y qué es lo no científico. Se puede saber qué cosa es tal como es, que es conocimiento científico, porque así es. Las cosas son tal como son. Las conocemos científicamente. Pero hay otro conocimiento que no es científico, pero es igual de importante, igual es conocimiento, que es el conocimiento del deber ser, es decir, de lo que quisiéramos que sea. En las ciencias sociales siempre queremos una cosa mejor, siempre queremos para la humanidad algo mejor. Tenemos lo que tenemos, pero queremos algo mejor. La regla que planteó David Hume fue de que cuando hacemos investigación científica debemos claramente saber qué es el ser y no pasar del ser al deber ser y mezclar al ser con el deber ser. El ser es el ser y el deber ser es lo que queremos que sea. El ser es la cosa, el fenómeno tal como es. El deber ser es cómo queremos que sea. El cómo queremos que sea es tan importante como lo científico porque es algo que nos mueve a ser. Entonces, cuando ustedes hacen una tesis, yo hice mi tesis de licenciatura, siempre tenía presente la regla de David Hume. Una cosa es la recomendación que voy a dar, pero otra cosa es la investigación de las cosas tal como son. Primero tengo que saber las cosas tal como son y verificar que mi hipótesis se cumple para solucionar el fenómeno que estoy analizando, el problema que estoy analizando. Y si verifico, puedo dar una recomendación. La recomendación es el deber ser. Pero todo lo que yo he hecho, el diagnóstico, el análisis, y he verificado que se cumplen todas las variables de mi hipótesis, entonces, ese es mi conocimiento científico. No hay nada casi nuevo, quizás he llegado a conocer las cosas tal como son. Y un pequeño granito, alguna cosa insignificante, diferente, que habremos encontrado. Esta regla es muy importante porque nos permite entender el problema del conocimiento científico y el conocimiento no científico. Primera aclaración, el conocimiento no científico no quiere decir que sea un conocimiento ignorante, no. El conocimiento científico es distinto de la ignorancia. La ignorancia es la falta de conocimiento. El conocimiento no científico, el deber ser, es un conocimiento de lo que queremos que sea. Más bien es
profundamente conocimiento, pero no científico. Usted es bachiller. Esa era su realidad. ¿Qué quiere ser? Economista. ¿Eso es ser ignorante? ¿Que usted quiere ser economista? No, no es cierto. Usted quiere ser economista. Está en el deber ser. Usted todavía es estudiante, pero quiere ser un buen estudiante para que sea un buen economista, ¿no es cierto? Entonces, el ser y el deber ser en la vida práctica son dos, digamos, cosas que van juntas y bueno, varios han dicho de que en realidad son inseparables el ser y el deber ser. Que en la vida práctica tenemos conocimientos científicos, pero también tenemos ambiciones, tenemos aspiraciones, y en eso es deber, es conocimiento, no científico, pero también es conocimiento. Algunos han dicho que el conocimiento es la ciencia y el deber ser es el arte. Otros han dicho de que el ser y el deber ser son dos caras de la misma moneda, pero siempre la moneda tiene dos caras. Entonces, este debate entre lo científico y lo no científico, entre el ser y el deber ser, algunos dicen de que hay que los economistas solo debemos ver el ser, que el deber ser lo vean los políticos, que otros decidan. Pero cuando vamos a la economía política, cuando surgió la economía era política. Después los marginalistas, los positivistas con esta escuela del ser y deber ser dijeron, la economía solo debe llamarse economía y sacar la política porque la política es otro campo de estudio. Y ya no debe llamarse economía política, se debe llamar solo economía. Pero ¿dónde estaba el campo entonces del rol del Estado en la economía? Entonces surge la política económica como una disciplina de la economía. Son los alemanes los que se dan cuenta, dicen, sí, pues la economía se queda como economía, pero ¿y dónde está el campo del análisis de estudio del rol que tiene el Estado en la economía? De lo que hace el Estado en la economía. ¿Se debe dejar eso a la ciencia política? No, sí es economía. Entonces va surgiendo la política económica. Pero no confundir política económica con economía política. No son sinónimos, queridos estudiantes. No son sinónimos. Entonces, desde que Hume nos ayudó con esta regla, ya podemos decir con absoluta claridad de que nuestros conocimientos, sabemos qué es científico y que sabemos lo que no es científico. No voy a, con la lectura ustedes van a ver lo que decía Stuart Mill, John Neville Keynes, con este debate de que algunos decían que la economía solo debe tratar de entender las cosas tal como son. ¿No? Y otros de que el conocimiento científico no puede estar sin el conocimiento que no es científico del deber ser. Pero podemos, al finalizar, sacar la conclusión de que estos dos elementos siempre van juntos. Y aquí hacemos un resumen de todo ese debate, de toda esa discusión, y decimos que lo positivo ahora se conoce como científico, es un sinónimo, lo científico es lo positivo y lo normativo no es científico. La descripción es científica, describir el virus de la pandemia tal como es, ya es científico. Describir la crisis económica tal como es, ya es científico. Explicar cómo está la situación económica, ya es científico.
Recomendar no es científico, pero es bueno recomendar. Imagínense si no hacemos recomendaciones. Las teorías científicas nos ayudan a la práctica, pero la práctica por la práctica no es científica. La práctica es la base para la creación de la teoría. Por eso es que estas dos cosas al final siempre van juntas. Pensamiento y acción, acción y pensamiento siempre están. Teoría y práctica siempre están. Siempre hacen una explicación y terminamos con una recomendación. Entonces, esto es importante entender para poder comprender lo que vamos a hacer en política económica. Por eso es que lo estamos llegando a, digamos, a ver, a analizar, ¿no? Se está acabando la batería de mi computadora. Bueno, quedaremos aquí, queridos estudiantes. Vamos a seguir el día lunes. Hoy es viernes, ¿no es cierto? Entonces, para efectos de procedimiento, iniciamos con la lista y después pasado unos 15 a medio. Así que diviértanse, que les vaya bien. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego, Lisa. Cuidado. Diego, hasta luego. Un gusto. Que les vaya bien.